En la Edad Media, para el periodo del Renacimiento, se empieza a hablar de la anatomía humana, pero antes de hablar del origen de este tenemos que saber qué es exactamente. La anatomía es la ciencia que estudia la morfología del cuerpo humano, dedicándose principalmente al estudio de las estructuras macroscópicas del cuerpo, ya sea sistemas inmunitario, nervioso, óseo, muscular, digestivo, respiratorio, circulatorio, etc. El desarrollo de la anatomía va a dar un giro fundamental a la medicina y al lugar respectivo que hasta en ese momento había ocupado la concepción de las palabras síntomas y signos, en su compleja relación con la palabra del enfermo y con la experimentación directa sobre el mismo, y en particular sobre su cuerpo. Como dijo Rice, la anatomía, al focalizar la atención del médico sobre el cuerpo del paciente y sobre las lesiones localizadas, contribuía a la despersonalización del enfermo. Esta manera de actuar limitaba la atención del médico a los signos considerados útiles para establecer las correlaciones clínicas y patológicas. Las otras informaciones, notablemente el testimonio del paciente sobre su vivencia de la enfermedad, se volvían secundarias. En consecuencia, la anamnesis perdió el estatuto privilegiado del que había gozado en el pasado y los factores psicológicos, sociales y geográficos perdieron su importancia. Las descripciones de los nuevos casos clínicos reflejan un cambio trascendente en sus consecuencias. La palabra del paciente se pierde para dejar en su lugar un discurso médico abstracto y técnico, más basado en la lectura de los signos que en la interpretación de los síntomas. Los cambios de orientación que sufrió la medicina generaron una diferencia social entre los que se aproximaban a la enfermedad a través de la palabra y los síntomas y los teóricos escolásticos de los signos que intervenían en la realidad que vivía el paciente. Por eso, el nacimiento de la anatomía trajo consigo el origen de las definiciones de signos y síntomas. La razón por la cual la palabra y los síntomas pierden fuerza teórica y predictiva es porque la inspección directa de los signos es más objetiva respecto a la realidad que se vive, dejando a un lado la palabra del paciente. Las prácticas médicas pasan a predominar en el ámbito social y los filósofos dejan de dedicarse a la medicina y los que eran denotados cirujanos o barberos se convierten en la fuente de conocimiento principal de enseñanzas médicas. En ese momento miraban y tocaban, sabían explorar las conexiones y las masas anormales dentro del cuerpo. Sin embargo, los médicos procedían de una tradición más escolástica apoyada en una observación distante del enfermo. En este contexto, la fusión de ambas figuras y tradiciones y la preeminencia concedida a los saberes y los quehaceres prácticos va a conllevar a una importante transformación de las mismas, en especial de la propia práctica médica, de modo que poco a poco la medicina clínica va a sustituir a la tradicional medicina de la observación que hasta en ese entonces se había practicado. En este marco hay un cambio de la medicina de la observación a la medicina clínica. Se produce un importante desarrollo de todo conjunto de instrumentos y tecnologías médicas que van a posibilitar ir adentrándose en el interior del cuerpo. Esto hace que el médico utilice más sentidos que la vista en su relación con el cuerpo de un paciente, es decir, que utilice las manos, la palpitación, el oído y la escucha. Esta no tanto para la palabra del paciente, sino para sentir los signos que expresa el cuerpo enfermo. Según Noguer Molins y Gorina, el médico debe saber leer, interpretar y descifrar los signos que presenta un paciente. La anatomía es la base de las ciencias de la salud. Estas requieren de su conocimiento y del correcto uso del lenguaje anatómico. Por otra parte, a pesar de la gran cantidad de avances médicos y del apoyo de la informática, hoy día pueden producirse errores en la práctica médica, originados a partir de una inadecuada descripción e interpretación de la anatomía, tanto en los diagnósticos como en los tratamientos. Creemos que sin duda el correcto aprendizaje de la anatomía está relacionado con la seguridad del paciente.